Para mí Granada es mi hogar. Entonces escribir sobre tu hogar es algo muy fácil. ¿Qué veo cuando camino? No solo veo mi hogar, evidentemente veo personajes y veo historias, ¿no? Granada yo creo que ha sido también parte de mi inicio en la etapa adulta en todos los sentidos, también a nivel literario, ¿no? Por eso todo lo que he escrito a nivel literario adulto está ambientado en Granada. ¿Qué te gustaría que la gente o que el lector recordara de ti dentro de 10 años? Me imagino que una de ellas es May retrata una Granada que es real, que es la que nosotros habitamos, que se aleja mucho de esa Granada, del turismo, la que vendemos de cara hacia afuera, y es una ciudad humana con los conflictos de los barrios que todos los que habitamos esta ciudad tenemos. Parece que las mujeres solo podemos escribir literatura infantil o juvenil o novelas románticas. Yo escribiendo novela negra me ha pasado mucho eso de, pero ¿cuántos años tienes? Pero tú escribes novela negra, no te pega nada. ¿Y qué me pega? Escribir novela erótica, escribir literatura juvenil e infantil. La novela negra ayuda a comprender el mundo, pone orden donde hay desorden. Esto lo dijo P.D. James, una escritora británica muy conocida por su novela negra, precisamente. Granada como latido de un noir contemporáneo, protagonistas que se preguntan acerca del poder, la sociedad y la ciudad. En tiempos de un true crime omnipresente, May R. Ayamonte busca la ética del relato, representar el daño sin morbo, entretener sin trivializarlo y contar historias desde las mujeres y el territorio. May R. Ayamonte es una escritora onubense afincada en Granada, publicó su primera novela con 12 años y hoy suma 13 títulos entre género juvenil y novela negra. Graduada en estudios ingleses y con 2 másteres en enseñanza y literatura con perspectiva de género, combina la escritura con el activismo político y el fomento de la lectura crítica entre jóvenes. Hola, May. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, qué biografía, qué bien sintetiza. Ha sido una cosa, digo yo, compacto, al grano, Sí, y vamos al lío. Pues, oye, tú que nos estás viendo y antes de que le metamos mano a ese nigiri espectacular que nos ha preparado Jota, no te olvides de darle a like, de suscribirte, de darnos... ¿Tú que eres booktoker o has sido booktoker, has tenido afición por las redes sociales, sabes de qué va esto? Sí, recuerda ese pasado de darle a like, suscríbete, para no perderte, darle a la campanita. Y comparte el contenido. Y deja un comentario. Nos hace muy felices y nos ayuda mucho a seguir. Oye, pues siempre inauguramos los episodios de Pelique con nuestro nigiri, en este caso de salmón, con un poquito de soplete por encima, que antes de que se enfríe vamos a darle un poquito de caña. Con la mano que protocolario en Japón poder cogerlo con la mano no es problema. Sí, además yo no sé comérmelo de otra manera, o sea que... A ver qué tal. Qué rico. Toquecito cítrico, interesante. Está buenísimo. Oye, ¿quién es May hoy? ¿Qué mira cuando camina por Granada? ¿Y qué quiere poner en el foco cuando escribe? Aquí con la boca llena. Voy a empezar porque miro cuando camino por Granada. A mí Granada fue una ciudad que me robó el corazón. Yo vine aquí a hacer un año universitario, tenía un trabajo en Madrid y lo rechacé porque me enamoré de la ciudad. Para mí Granada es mi hogar. Entonces escribir sobre tu hogar es algo muy fácil. ¿Qué veo cuando camino? No solo veo mi hogar, evidentemente veo personajes y veo historias, ¿no? De hecho, hace 2 o 3 días iba paseando por el centro y entré en una calle en la que yo nunca había entrado. Y dije, aquí va a vivir la protagonista de este proyecto que me gustaría escribir, ¿no? No sé si lo voy a poder escribir ahora o en el futuro, ¿no? Pero lo tengo claro, voy, lo anoto y ya estoy buscando en el archivo para ir a esa calle a documentarme, ¿no? Quiero ir al archivo, ver qué había, qué no había. Entonces, eso es lo que yo veo cuando paseo por Granada. No será la calle Niños Luchando, ¿no? Porque ahí tendría que haber una historia. Pero me encanta ese nombre, me encanta esa calle. Qué bonita, qué bonita. ¿Te conoces la historia? No la conozco. Bueno, pues investiga sobre ella a ver si la vemos reflejada en una novela. Aquí tenemos Las Niñas Salvajes, que es el primer libro de la trilogía maravillosa que empieza ambientada en Granada. Sí. Y por aquí tenemos Lo que la noche oculta, que es el último libro que ha publicado. Sí. También fundamentado y basado en Granada, con una historia también bastante chula. Sí. Chula detrás, una manera de contarlo muy particular, muy especial, pero también ese pasado histórico granadino un poquito escabroso que luego gusta ver reflejado en las páginas de un libro.
Antes de empezar a meternos en tarea más intensa, ¿cómo te presentas tú sin prisa ni etiquetas cuando alguien te pregunta quién eres? Bueno, siempre digo que soy una mujer. Creo que es muy relevante en todo lo que haga en la vida y cómo me desarrolle, ¿no? Y es la manera en la que el mundo se relaciona conmigo y cómo yo me relaciono con el mundo. Soy escritora. Ahora digo, soy exfumadora. Estoy muy orgullosa, es mi nueva etiqueta. Em, Últimamente me identifico mucho con el soy cardiópata. Yo llevo un marcapaso, un desfibrilador, antes te lo comentaba, ¿no? Que ha cambiado mucho también cómo yo me relaciono con el mundo. Y soy una lectora voraz desde que aprendí a leer. Y eso también tiene mucho que ver con todo lo que he desarrollado y seguiré desarrollando a lo largo de mi vida. O sea, la literatura está muy presente en mi vida. Tú vienes de Huelva, eres ayamontera. Ayamontina. Ayamontina. ¿Qué te dejó Ayamonte en tu personalidad, en tu vida? ¿Y qué te regala Granada cuando escribes? Bueno, Ayamonte es mi infancia, es el lugar en el que yo he crecido, también es el lugar que me ha vinculado a la literatura y a la escritura. Fue el sitio donde yo empecé a escribir, donde están todos mis recuerdos de la infancia, aunque también es cierto que yo he pasado muchos episodios de mi vida conforme crecí aquí en Granada, mi familia es granadina, mi madre es de aquí, y yo pasaba aquí los veranos visitando a mi abuela, a mis tíos, a mis primos, ¿no? Entonces, bueno, Ayamonte es esa infancia y ese crecimiento y ese desarrollo. Sigo yendo a Ayamonte, tengo allí a mi abuela, entonces intento pasar allí tiempo, todo lo que puedo. Tengo novelas también ambientadas allí en Huelva, se publicó una hace unos años, estoy a punto de sacar otra que está ambientada allí. Y luego Granada yo creo que ha sido también parte de mi inicio en la etapa adulta en todos los sentidos, también a nivel literario, ¿no? Por eso todo lo que he escrito a nivel literario adulto está ambientado en Granada. ¿Cuándo sentiste? Tú empezaste a escribir muy jovencilla, hablábamos con 12 años. Sí. ¿Cuándo sentiste que tu voz ya tenía una forma propia? Pues no lo tengo claro. Yo recuerdo firmar mi primer contrato con una gran editorial, que era la editorial Planeta, cuando tenía 18 años y yo seguía diciendo que yo no era escritora. Yo decía, bueno, yo hago libros, pero eso es ser escritor, ¿no? Escribo. O sea, que escribo. No lo tengo muy claro. Sí que es cierto que las cuestiones políticas, lo hablaremos, están muy presentes en mi literatura y esto comienza a pasar cuando yo llego a la universidad. Y es probablemente lo que más caracteriza lo que escribo, ¿no? Que es muy político, tiene mucho que ver con esas cuestiones que a mí no me dejan dormir por las noches y eso comienza a surgir cuando yo estoy en la universidad, que tiene mucho que ver con mi despertar también activista. Probablemente en ese momento, ¿no? Es cuando me empiezo a dar cuenta de qué caracteriza lo que yo quiero escribir. Ya. ¿Qué te gustaría que la gente o que el lector recordara de ti dentro de 10 años? Ay, qué pregunta más complicada, no lo sé. Me gustaría que se quedaran con algunas de las reflexiones que hay en mis libros, ¿no? Con esas cuestiones que hay de fondo, detrás de esos casos que investiga Jimena en la trilogía de Las Niñas Salvajes, o detrás de lo que hay en Lo que oculta la noche, hay una serie de cuestiones políticas, ¿no? Una serie de reflexiones. Me gustaría que se quedaran con eso y que también les hiciera llevar esas ideas a sus propios pensamientos. Integrarlo, ¿no? Pues quizá yo nunca me he planteado que en este país se robaron bebés hasta mitad de los años 90. A lo mejor a raíz de leer Las Niñas Salvajes y la trilogía de Jimena comienzo a pensarlo. Y comienzo a pensar que sigue habiendo mucha gente viva que está en búsqueda de sus hijos y muchos hijos buscando a sus padres que nunca se van a encontrar. Y no solo eso, es que tampoco tienen derecho a hacer justicia por lo que les han robado, que es la vida entera. Seguiremos hablando de ello un poquito más adelante. Sé que no has llegado a ser docente como tal, o creo que a lo mejor hacer una parte así y tal, pero ¿qué te ha enseñado esa parte docente de cara a escribir? Bueno, yo estudié filología inglesa, me preparé el máster para ser profesora de secundaria. Eso tenía que ver con tener la opción B de vida, ¿no? Que siempre pensamos que vivir del arte es muy difícil y hay que tener una opción B. Entonces he trabajado muy poco como profesora. Es verdad que sí que me dedico y soy profesora de escritura creativa, pero de cara a la formación tradicional, a dar clases en un instituto, he trabajado muy poco y me ha enseñado mucho, porque parte de mi trabajo es el fomento de lectura entre jóvenes. Pero es cierto que eso yo lo hacía desde que tenía 12, 13 años y me grababa para redes sociales hablando de libros, ¿no? Que hablaremos de eso. ¿Qué me ha enseñado? Bueno, que hay muchas maneras de acercarnos a esos aprendizajes, a la educación. Hay diferentes versiones. Pero sí que es cierto, y es triste decirlo, que casi todo lo que yo he aprendido tiene mucho que ver con ser autodidacta. Madre mía. Te iba a decir, digo, vamos a intentar dejar de cada bloque de los que vamos hablando un pequeño titular, pero me la acabas de dar. Tío, si te leen sin conocerte, ¿qué frase te gustaría que circulara mañana sobre ti?
si me leen sin conocerme. ¿Qué frase? Pues no lo sé. Me imagino que una de ellas es Mai retrata una Granada que es real, que es la que nosotros habitamos, que se aleja mucho de esa Granada, del turismo, la que vendemos de cara hacia afuera, y es una ciudad humana con los conflictos de los barrios que todos los que habitamos esta ciudad tenemos. Hay vida más allá del centro. Sí, hay vida más allá de la Alhambra, ¿no? Y del También. Mirador de San Nicolás. Sí, sí. Enlazaremos ahora después también con eso. Vamos a hablar un poquito de tu pensamiento y de tu método. Sé que eres muy metódica para el tema de la escritura, porque lo he leído por ahí, y para tus tiempos también a la hora de abordar el proceso de creación de una novela, pero ¿hay alguna idea que te haga escribir incluso cuando no hay un contrato ni fecha? Puede Sí. ser, por ejemplo, temas como, no sé, tu propia indignación, la curiosidad, la deuda con el pasado. Sí, sí, hay... Para mí los procesos de escritura funcionan de una manera como muy clara, ¿no? Yo creo que además los procesos creativos son todos muy parecidos. Hay ideas que de pronto surgen en tu mente. Eso tiene que ver con experiencias que haces, ¿no? Hace unos días fui a una cosa aquí en Granada que me invitaron y estaba allí y dije, ¿por qué nunca he escrito sobre esto? En realidad es algo que yo ya conocía, ¿no? Yo no sé, que ya había visto muchas veces, había hablado del tema, había escuchado, pero no te despierta. Y de pronto en ese momento, sentada en ese sitio, estás mirando y ¡pum!, te despertó. Y dices, pues podría escribir sobre esto. Entonces, esas ideas, esos procesos creativos funcionan igual para todos nosotros. No nos vamos a una cascada, escuchamos cómo suena el agua, ¿no? Y se nos ocurre una idea. Y luego viene ese proceso metódico de empezar a filtrar esa idea, ordenarla y empezar a desarrollarla en formato novela, porque yo puedo querer escribir sobre los bebés robados, qué bonito, muy bien. Y de ahí a las niñas salvajes, a esa trilogía, pues hay un camino muy largo, ¿no? Claro. Luego empieza ese método, que sí, que soy súper cuadrícula. ¿Cuántas notas tienes abiertas en tu móvil Un montón. con temas empezados? Un montón, y de hecho no sé por qué yo tengo todo conectado, sincronizado al ordenador, y en el ordenador no me deja abrir nuevas notas. No sé si es porque hay un máximo o es porque lo tengo He bloqueado. dicho, párate. Sí. Eso te lo ha hackeado tu Sí, editorial. sí, verdad. Para que te Muchas. centres. Muchas, lo que pasa que, bueno, que realmente se puedan utilizar no son tantas, ¿no? Y luego hay muchas ideas que se interconectan. Cuando empiezas a trabajar en una novela, te das cuenta de que esa idea que tuviste hace 6 meses, pues te sirve para este personaje de esta historia en concreto. Qué bien. Dices que escribes tema primero y trama después. ¿Cómo decides que un tema merece una novela sin convertirse en consigna ni perder los matices literarios y de entretenimiento? Bueno, primero decido qué temas en base a esas cuestiones que a mí me mueven, ¿no? Me despiertan y no me dejan dormir por las noches. Una frase que utilizo mucho porque es cierto, son esos temas, todo el mundo nos vamos a la cama pensando en cosas que nos preocupan. Entonces ese es el primer filtro. El segundo filtro es entender que hay un mensaje que yo quiero dar con mi literatura. Para mí la cultura y la literatura no tiene sentido si no tiene que ver con lo social y con un mensaje, ¿no? Yo las cuestiones por puros fines estéticos a mí no me interesan. Y de hecho, estudiando filología, mi parte siempre ha sido la social, lo que me ha interesado. Entonces, este tema está, pero esto hay que convertirlo, como tú bien dices, en una novela que te entretenga, que no sea un panfleto. Y eso tiene que ver con ese trabajo y ese oficio que adquieres también como escritor. O sea, yo escribo novela negra y sé que la novela negra tiene un patrón y tiene una serie de cuestiones técnicas que se cumplen en todas las novelas negras. Se trata de adaptarlo a la idea que tú tienes y de desarrollar tus personajes y dejar que siempre de fondo lo que haya sea esa idea que tú quieres dejar en la novela. ¿Y cuáles son esos temas que realmente te motivan y consideras imprescindible escribir sobre ellos? ¿En los últimos 5 años ha cambiado algo en cómo los abordas? Por ejemplo, en temas de memoria, violencia o representación en este caso de la mujer en la literatura, en minorías étnicas, víctimas de violencia, disidencias sexuales. Sí, ha cambiado mucho porque también yo voy cambiando, voy creciendo, ¿no? Yo siempre digo que escribir es un camino muy largo y siempre estás al principio, o sea, que tú vas cambiando y vas evolucionando. Probablemente yo si ahora escribiera la trilogía de las niñas salvajes lo haría de manera muy distinta. ¿Cuáles son esos temas? Pues bueno, tú los has resumido muy bien. Primero, para mí, escribir con una perspectiva de género muy clara. Y eso tiene que ver con construir referentes femeninos que a mí me faltaron cuando yo empecé a leer. Y que hay muchas compañeras que lo están haciendo igual que yo y que me han abierto a mi camino para que yo pueda hacerlo. Y luego están todas esas cuestiones, ¿no?, que tú hablabas, la memoria, el pasado, las disidencias. En realidad creo que la idea que hay de fondo es yo creo que podemos vivir en un mundo más justo y que la literatura puede contribuir a que algún día vivamos en un mundo más justo, y para eso pues hay que hablar de todas esas cuestiones que hacen que el mundo sea injusto.
Trabajas con escaletas densas, eso te lo he escuchado decir más de una vez, de hecho. Sí. ¿Deja algo de espacio a lo imprevisto sin traicionar el rigor documental? Pues mira, esto tiene mucho que ver con esto que hablábamos de que yo evoluciono y cambio. Antes no. Yo fui desarrollando mis propias escaletas, que para quien no lo sepa son como guiones, capítulo a capítulo, de lo que va a ir una novela. Se utilizan en muchos sectores, no solo en la literatura, ¿no? Pero en la literatura podremos decir que es eso. Y yo era muy cuadricular, yo hacía la documentación, preparaba los personajes, preparaba la trama, se cerraba, se discutía, mis agentes lo leían, mis editores, si había editores, lo leían, y cuando a todo el mundo le parecía que estaba muy guay y que estaba muy bien planteada la escaleta, ¿no? Porque también nosotros cometemos desfases de trama, ¿no? Necesitamos que la gente también nos revise, me ponía a escribir y ya no había cambio. Porque claro, un cambio en la escaleta significa tener que reescribir toda la escaleta, eso tiene un impacto a lo largo de toda la trama. Claro. Y fíjate, la novela que terminé hace 2 semanas, que publicaremos el año que viene, ha sido muy distinto. Yo preparé la escaleta, no fue una escaleta tan densa, yo siempre he dicho que mis escaletas tienen tantas páginas como mis libros. Esta vez me lo he planteado de una manera distinta, por esto de cambiar y evolucionar. Y ha habido cambios en la escaleta a lo largo de la historia, ni siquiera yo misma me lo creo. Son cambios muy mínimos, ¿no? Porque no doy para más, soy muy cuadricular. Pero bueno, voy evolucionando, o sea que sí. Está bien, ¿no? Sí. Madre mía. Luego con los años publica esas escaletas, que se vea el trabajo Ya, de te documentación de Maggie Reayamonte. Qué vergüenza, qué horror. Eso está escrito de las peores maneras posibles. Bueno, eso son como bocetos del autor. Sí, Está sí, muy sí, bien. total. Oye, ¿y tu relación con la novela negra? He leído también por ahí que no lees mucha novela negra para no contaminarte. Sí. Y por alguna que otra razón, que Sí. imagino que esta será más psicológica que otra cosa. Pero, ¿qué género alimenta mejor tu pensamiento narrativo y por qué? La novela histórica es probablemente el género que más retroalimenta, ¿no? Tanto mis procesos creativos como mi propio flujo de pensamiento, porque la novela histórica tiene mucho que ver con la revisión, ¿no? Desde el presente y el plantear una serie de cuestiones para que todos reflexionemos con mucha más facilidad que un género como la novela negra. La novela negra es originalmente y fundamentalmente política, aunque se ha desvirtuado mucho, puedo decir, ¿no? Desde mi perspectiva en los últimos años. Pero la novela histórica es muy fácil coger un tema, una cuestión de memoria histórica y plantearla desde el presente, desde la hora, porque está ambientada, pues no sé, en 1943. Entonces es mucho más sencillo que la novela negra. Entonces probablemente es el género que más me retroalimenta a mí y uno de los que yo más disfruto. Pero también soy una lectora de ciencia ficción. Me gusta muchísimo la ciencia ficción y la fantasía y eso no tiene nada que ver ni con lo político, ni con lo que yo escribo, sino tiene mucho que ver con mi entretenimiento y con lo que me hace desconectar. Ahora estás de vacaciones. Ahora estoy de vacaciones. Terminaste hace 2 semanas Sí. de escribir y ahora un proceso de... Sí, ahora es mi agosto. Sí. Todo el mundo digo, ahora yo estoy en agosto, porque he terminado, yo he pasado un agosto escribiendo un curso y una novela, 2 cosas a la vez, y ha sido horrible. Estaba una media de 12 horas delante del ordenador escribiendo. Entonces ahora son mis vacaciones. Ahora no quiero ver un Word. ¿Continúa lo que oculta la noche? No, Lo que oculta la noche es una novela autoconclusiva que cuenta una historia muy concreta y que tiene un personaje que tiene su evolución, pero que no da para más. Hay personajes que te dan para más historia y personajes en los que has contado el culmen de su vida en una sola novela. Entonces Lo que oculta la noche se queda ahí, pero Lo que oculta la noche está dentro del universo de la trilogía de las niñas salvajes. Vemos personajes 30 años antes, cuando eran jóvenes. La novela que saco el año que viene está en ese universo también, y salen personajes tanto de Lo que oculta la noche como de la trilogía de Jimena. Es la misma Granada, porque no tiene sentido que sea una Granada diferente. Claro. Te iba a pedir algún detallito de esa novela que publicarás el año que viene y que ahora ha terminado. ¿Se sabe ya el título o Sí. te lo guardas? Se sabe el título, todavía no lo quiero decir porque no es seguro. Yo lo estoy llamando Proyecto Recipiente en redes sociales, Sí, porque eso claro, lo he visto. nosotros tenemos un título, pero ahora hay que estudiar con marketing, tú que sabes de marketing, si ese título a nivel comercial tiene sentido. Entonces yo lo estoy llamando el Proyecto Recipiente. Y es una novela negra ambientada en Granada que sucede en 2025. Quien haya leído la trilogía de Jimena creo que termina en el 23 o en el 24, ya ni me acuerdo, en Los hijos malditos. Entonces no es Jimena la protagonista, pero está en su universo. Es esa Granada en la que han sucedido una serie de crímenes, pero bueno, siguen sucediendo cosas como en todas las ciudades, hay otro tipo de investigadores y tengo una protagonista que en este caso sí que tiene mucho de mí, que no me pasa con otros personajes, porque tiene mi cardiopatía y la misma condición médica que tengo yo. Y eso tiene que ver también con sanar, ¿no? Y con poder visibilizar las cosas que uno vive. Conforme vas escribiendo, vas preparando algún personaje que dices tú, le voy a dar un poco más de caña en el futuro.
Sí, de hecho el personaje, la protagonista que tengo para este proyecto es una protagonista que para mí puede tener un largo recorrido. Pero eso ya no solo tiene que ver con lo que yo quiera, sino con qué acogida tenga ese libro. Ya. O sea, vamos a ser como muy honestos, ¿no? Los libros que no venden tanto es difícil que tengan continuación. Y luego es verdad que hay historias que tú planteas para que sean una sola novela. La protagonista que yo he trabajado para este libro, para mí podría tener 30. O sea, es un personaje que puede, como le pasa a Jimena, que tiene 3 libros, ¿no? Puede tener un largo recorrido. Que lo tenga o no, va a tener que ver con qué acogida tenga esa novela y también donde me sitúe yo el año que viene cuando tenga que volverme a sentar a escribir. Desgraciadamente el mercado está así como un poco rarete, ¿no? En ese sentido. Ahora mismo estamos en una época de consumismo total, rápido y demás. ¿Qué pasa con el tema de los libros y con la durabilidad en el mercado? Que se publica mucho, pasan muchas cosas. Lo primero, que se publica mucho, entonces la mesa de novedades se satura. Si nosotros publicamos, no sé cuántos libros se publican al mes, no he mirado la cifra últimamente, pero bueno, son muchos libros. Entonces la vida útil de un libro son 3 meses. Nosotros escribimos una novela y sabemos que esa novela, vida útil fuerte, son 3 meses. Si en esos 3 meses no ha vendido lo que tiene que vender, el libro ha muerto. Y luego pasa, después de esos 3 meses, normalmente a estar de canto en una estantería. Y eso significa que ya quien lo encuentra es porque lo va a buscar. No es porque va a una mesa, no sabe qué libro comprar y elige ese que hay ahí, ¿no? Entonces, 3 meses es una cifra muy estresante para nosotros. Estamos hablando de que yo en 3 meses me lo juego todo. Claro. Y luego, aparte de que hay una saturación del mercado, también los libros están muy caros. O sea, yo sé que decimos, no, todo el mundo se puede gastar 20 euros en un libro. Bueno, yo leo una media de 3 libros a la semana. Cuando hablamos del mes, ¿cuántos libros son? ¿Qué es lo bueno? Que tenemos biblioteca. Siempre digo lo mismo, por favor, no pirateemos. Tenemos biblioteca. Tenemos la eBiblio en Andalucía, que nuestros préstamos online de ebook son gratuitos. Vayamos a las bibliotecas. Nosotros como escritores también cobramos de los préstamos bibliotecarios y además las bibliotecas nos dan la vida porque muchos lectores nos descubren gracias a que nuestros libros están ahí. Claro. No, de visita a la biblioteca es bonito. Sí, ¿no? Y es una visita obligatoria, ¿no? Oye, pues vamos a cerrar este bloque con un nuevo titular. Si tu método fuera una regla sencilla para quien empieza, ¿cuál sería? Sentarte a escribir todos los días sería la base de ese método sencillo. Todos los días, aunque no sepa qué quiero escribir, sentarme delante del folio todos los días y empezar a practicar en tener ideas y cómo construirlas. Y la otra parte del método sería sentarme a pensar. Eso te iba a decir. A mirar por la ventana, y mirar por la ventana es pensar, y pensar también es un trabajo. ¿Cuántas veces has recorrido las calles del Albaicín? Muchas. Haciendo los recorridos De que hace Jimena. la inspectora o que hace Jimena en este caso. Muchas veces, además, yo he vivido muchos años en el Albaicín. Y luego, además, cuando estoy escribiendo una novela, paso por el mismo sitio en diferentes horas del día, muchas veces. No solo para comprobar, no sé, cómo le da el sol a esta plaza y a esta cruz. Tiene mucho que ver con habitar el lugar, tener las sensaciones y poder sentarte a escaletar o a escribir cuando estás escribiendo con nuevas ideas. Es la manera de encontrarla, ¿no? Sentarte en la plaza a mirar. Sientes esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, comentaba antes que publicaste una novela ambientada en Ayamonte. Sí. Y en ese momento sentiste la necesidad también de desplazarte, de irte a escribirla allí o sencillamente viajar de vez en cuando. Sí. Allí escribí parte de la novela. De hecho, la programé para escribirla en verano, que es cuando yo voy allí más tiempo, ¿no? Estoy con mi abuela. Y la programé para hacerlo en ese momento. Y luego, por supuesto, en el proceso de documentación y de escaleta, pasé allí mucho tiempo. Por eso, para mí, ambientar novelas fuera de Granada, de Andalucía, de los lugares que conozco, también es difícil. Porque cuanto más tiempo paso en ese lugar, creo que más pulida sale la novela. Claro. Vamos a pasar a hablar de Granada, a hablar sobre Granada como territorio y patrimonio. Sí. Si considerásemos a Granada como un personaje, ¿qué decisiones tomas para que no sea simplemente una postal ni un tópico? Bueno, que sea, para construir un buen personaje, un personaje tiene que ser contradictorio. Y Granada como ciudad, como todas las ciudades, es una ciudad muy contradictoria, ¿no? Entonces, si quieres hablar de una Granada real, tendrá que ser una Granada que muestre sus luces y sus sombras, que tenga una evolución, porque igual que los personajes, las ciudades también evolucionan. Y para que sea un personaje bien construido, tiene que tener esa evolución, ¿no? Y luego que sea la Granada que yo vivo.
Porque claro, yo vivo una Granada muy diferente a la tuya, seguramente muy diferente a cualquier granadino que nos esté viendo, pero cuando tú lees mi Granada, tú la percibes como real, porque bueno, no es tu Granada, pero la identificas. Claro. La ves con ojos distintos, pero no deja de ser una ciudad real, ¿no? Y tangible. Entonces, que sea la Granada que yo transito, que por supuesto además no va a ser la misma Granada que transita mi madre, que tiene una diferencia de edad conmigo como muy evidente, ni la misma que mi hermana, que tiene 5 años menos que yo. Siempre va a ser una Granada distinta, pero va a ser mi Granada y por lo tanto es una Granada real. El darro embovedado simboliza lo oculto en esta Granada nuestra. ¿Qué debería desenterrarse hoy en Granada? Muchas cosas. A ver, empieza a destripar. A mí me interesa mucho la memoria histórica, ¿no? Entonces, habría tanto que desenterrar en esta Granada, tanto como no solo en Granada, en todo nuestro país. Hay tantos lugares que podríamos desenterrar para saber qué ocurrió. Y luego hay tanta información que no nos llega y que no sabemos qué está. Yo ahora estoy en el proceso de documentación de una cosa de la ciudad y es imposible. Es imposible. O sea, hay mucha gente que tiene esa información, que tiene esa documentación, pero no puedo acceder a ella, porque yo no puedo acceder a parte de la historia de la ciudad que yo habito. Bueno, pues habría mucho, yo creo, mucho. Tremendo, ¿eh? ¿Existen las élites granadinas? ¿Tú qué opinas? Sí, claro, que existen las élites granadinas como existen las élites en cualquier parte del mundo, ¿no? Está marcado muchísimo la vida cultural, social de la ciudad. ¿Qué silencio o inercia de esas élites crees que aún condicionan la Granada de hoy? Muchas. O sea, hay muchos silencios que condicionan la Granada que vivimos. Lo primero es, bueno, yo cuando veo esas élites siempre pienso lo mismo. Pienso, bueno, ¿dónde está la gente joven y las mujeres jóvenes, ¿no? Que puedan representar de cara visible o visiblemente la cultura granadina. Yo no las veo, pero tiene que ver con esa élite, ¿no? Que también existe a nivel cultural en la ciudad que vivimos. Después me pregunto dónde están las narrativas disidentes dentro de esa narrativa hegemónica que se proyecta de la ciudad a nivel cultural. Tampoco está. Pero eso tiene que ver con el orden social del mundo en el que vivimos. Es decir, las élites siempre son la gente que tiene poder, ¿no? Y que de alguna manera no visibiliza aquello que está oculto y que siempre ha sido silenciado en la historia. O sea, Granada no deja de ser una representación del mundo en el que vivimos. Sin duda. ¿Qué aprendiste investigando el Almanjayar? Me refiero a esa segregación urbana que no se ve, o lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay Granada mucho más allá del centro histórico o de la Alhambra. ¿Qué descubriste ahí? Bueno, muchas cosas. Descubres muchas cosas de todos los barrios sobre los que te documentas. Pero la primera vez que yo me encuentro algo sobre el Almanjaya es cuando estoy leyendo sobre Sacromonte. Y eso que ocurre con el Sacromonte y con el centro de la ciudad también, ¿no? Respecto al Almanjaya, es algo que me traslada a Huelva, que es lo mismo que ocurre allí con el Torrejón y con la Navidad, y me lleva a Sevilla, y me lleva a las 3.000 viviendas, ¿no? O sea que los procesos de desposeer del centro de las ciudades a la población humilde y que siempre ha pertenecido a la periferia ha ocurrido en todas partes. Eso tiene mucho que ver también con el darro, el embovedado que aparece en las aguas sagradas, ¿no? En ese libro de Jimena. Bueno, es que cuando se emboveda el darro y se habla de que no es salubre, no se habla de que quien vivía en el centro pegado al río eran las clases trabajadoras y el río estaba en el centro de la ciudad y esa gente había que moverla del río porque era el centro de la ciudad y Granada tenía que modernizarse, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me encuentro sobre la Almanjaya? Lo que te encuentras, sobre todo esos procesos de limpieza social que hay en los centros de las ciudades. Y en el Albaicín, ¿qué te sobra y qué te falta como albaicinera de adopción? Me sobran muchos... Aunque ya no eres albaicinera, ya te ha ido arriba. Me sobran muchos turistas y me faltan vecinos. Me falta comercio local, me falta vida de barrio, me faltan niños, me faltan parques. Yo no he vivido la degeneración que ha habido en el Albaicín porque no me ha dado tiempo, ¿no? Pero mis vecinos sí, y te la cuentan. O sea, yo he visto la evolución del Albaicín en los últimos 10 años, no en los últimos 30 años. Pero mi tía es albaicinera, ¿no? Y vemos como día a día el barrio está muriendo. Se ha convertido en un parque temático que solo existe para servir al turista y que no tiene ningún tipo de vida de barrio en ninguno de los sentidos. Es decir, ya es que prácticamente no hay niños. Pero ¿cómo va a haber niños si no hay servicios? ¿Cómo va a haber personas mayores si ya no tengo, no sé, el sitio al que me iba a desayunar churros todos los días? Claro. Porque ha cerrado. Si ya prácticamente que queda la pescadería, la carnicería, la droguería, ¿no? La ferretería. Y sabes que toda esa gente cuando se jubile, lo normal es que esos comercios no sigan, ¿no?
Entonces, bueno, pues a mí me da mucha pena, pero nos sobran muchos turistas, nos sobran muchos Airbnb, no tenemos vivienda. A mí me encantaría quedarme a vivir en el Albaicín, pero yo no puedo comprar una casa en el Albaicín. ¿Quién la puede comprar al precio al que está? Tampoco la puedo alquilar porque ya no hay viviendas de alquiler. Y mi situación es la situación de todos los vecinos que han habitado, que habitaron y que se marcharon del barrio. Pero es que ya no podemos vivir en ese barrio. Gran problemática eso, el tema de la vivienda, el tema de la gentrificación, el tema de la sobreexplotación turística. Y que estamos viviendo en Granada en todo lo que se considera centro o lugar patrimonial. También pasa en el Sacromonte, también pasa en el Realejo, ¿no? Pasa en el Centro Sagrario. Bueno, es que ya pasa... Yo siempre he considerado la zona de Triunfo, Triunfo, zona San Ildefonso, como una zona de estudiantes y de vecinos. Sí. Pero es que ya cada vez hay menos estudiantes y menos vecinos, porque eso ya es centro también, ¿no? Claro. Y pienso en otros barrios como el barrio de los Pajaritos o el barrio de la Plaza Toro, y lo que antes fue la llegada de los estudiantes y la expulsión de los vecinos, mi familia es de la Plaza de Toros, ¿no? Sí, mi tío se fue de la Plaza de Toros, que era el que quedaba en el piso familiar de mi abuela, porque no podía vivir porque estaba rodeado de estudiantes y todos los negocios eran de estudiantes. Bueno, pero los estudiantes habitan las ciudades. Claro. Pero es que los turistas no habitan la ciudad. El turista no va a la peluquera de tu barrio. El estudiante sí va, ¿no? No va a la pescadería de tu barrio. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a convertir en Málaga? Que ya no hay malagueños ni siquiera en la periferia de la ciudad. El otro día precisamente venía con una amiga hablando por el centro de la ciudad y decía, no, es que aquí en el centro todavía se ven vecinos. Y es verdad, Sí. Yo vivo en el centro de Granada, tengo vecinos, evidentemente, y todavía quedan unos bloques, pero poco a poco vas notando, desde hace un montón de años, que te van comiendo el terreno, el tema de los apartamentos turísticos y este tipo de historias. Yo me fui del Albaicín, del barrio del Albaicín, me fui del Albaicín, dejé de vivir en el Albaicín, porque en mi bloque, que éramos 6 apartamentos, eran 5 Airbnb y yo. Y cuando yo llegué no eran 5 Airbnb y yo, pero ya eran 5 Airbnb. Entonces dices, claro, es que el centro, o sea, el Albaicín tiene una situación tan crítica que por lo menos ustedes tenían el lujo de decir, yo tengo vecinos. Pero es que yo vivía en el Albaicín y yo ya no tenía vecinos. Es que mis vecinos están luchando porque en toda su manzana no hay vecinos. Ese es el futuro de toda la ciudad. Es que vuelvo a decir lo mismo, nos vamos a convertir en Málaga. Sí, es que hasta temático, que es lo que el Zaidín y la Chana, que son nuestros barrios periféricos, Almanjaya, se van a convertir en Airbnb también. O sea, ese es el futuro. Incluso a nivel comercial estamos viendo como esos establecimientos de toda la vida, ya no solamente los que tú comentabas de barrios necesarios para el día a día, sino bueno, pues comercios incluso emblemáticos del centro de la ciudad que sencillamente van desapareciendo porque no hay relevo. Claro, no hay relevo y porque además cuando tú no tienes granadinos viviendo en la ciudad no hay quien consuma determinados productos. Sí, el turista consume un producto muy particular, que es de turista, ¿no? Es de regalo, es de recuerdo. Sí. En fin, pasemos a otro tema. Oye, cuando en Los Hijos Malditos sitúa una escena en plena Semana Santa de Granada, ¿qué es lo que más te atrae como autora? La parte de la fe, la influencia de las cofradías, el poder que concentran o la manera en que la ciudad se transforma en un escenario casi teatral. Bueno, yo me voy a algo mucho más simple. A mí lo que me atrae son mis recuerdos como andaluza en la Semana Santa desde que era una niña con mi familia. Yo soy atea y me gusta mucho la Semana Santa porque recuerdo ir a la Semana Santa con mi padre y con mi madre desde que era una niña. Entonces, ambientar una escena, varias escenas, de hecho, de Los Hijos Malditos, la novela empieza, ¿no? En la procesión del silencio, la puerta de San Pedro y San Pablo, tiene que ver con que yo he ido a esa puerta cuando era una niña y recuerdo la magia y la oscuridad que tiene cuando se apagan las luces, ¿no? En esa procesión. Entonces, claro, cuando escribes novela negra, eso es mágico. Te están dando gasolina para una escena, ¿no? O sea, ya solo lo que tú decías. La propia imagen de lo que sucede es perfecta para ambientar una escena, pero además hay una emocionalidad y un recuerdo que tú puedes traspasar al personaje. O sea, que viene de ahí en realidad. Ya mismo la convertimos en peli. Estoy yo deseando que hagan una película. Oye, si pudieras dictar a día de hoy una política cultural concreta para Granada mañana, ¿cuál sería y por qué? Pues la primera, el poner en valor muchas voces que hay en la ciudad que pasan desapercibidas porque no hacen lo que se espera que hay que hacer en la cultura hegemónica que consumimos, ¿no? Por supuesto, darle oportunidades a todas esas voces que surgen, que están empezando porque es súper necesario. Y luego poner en valor que la literatura no solo es Lorca, porque también nosotras como escritoras, ambientando y trabajando en Granada, estamos muy acostumbrados a que la literatura sea Lorca. A mí Lorca me encanta.
pero cuánta literatura se ha producido y se produce en esta ciudad que pasa totalmente desapercibida. O sea, que el trabajo viene de nosotros, no viene de ese ente cultural que también debería existir para ponerlo en valor. Buenísimo como punto de partida, ¿no, Federico? Pero Pero hay más cosas, hay que seguir. ¿no? Todo el rato están ocurriendo cosas. Y más este año. Sí, bueno, y más este año, Y claro. más este año. ¿Qué te gustaría, o qué verdad de Granada te gustaría poner de manifiesto ahora? Te iba a decir que quizás esto nos llevaba al tema central de tu siguiente novela, pero ya está escrita y Sí. demás. Pero ¿qué verdad sería esa? Bueno, yo ahora he estado trabajando un tema para la próxima novela que no tiene que ver con una verdad de la ciudad. Es una cuestión como puede ser los bebés robados en la trilogía de Jimena, ¿no? Que es una cuestión que trasciende a la ciudad. Pero cuando hablamos de la ciudad, creo que lo que está patente en esa novela y está en todo lo que escribo nos va a volver a una conversación que acabamos de tener hace 2 minutos, ¿no? Y es retratar esa ciudad que habitamos quienes todavía la vivimos. O sea, para mí es esa, ¿no? Es la Granada de necesitamos que nos cuiden a los vecinos, necesitamos tener vecinos y necesitamos tener una ciudad que sea habitable para nosotros, en la que podamos caminar. Pues ahí queda dicho ese titular. Me parece estupendo. Pues vamos a hablar ahora de memoria y de justicia. En Las Niñas Salvajes y también en La Agua Sagrada aparece el tema de los bebés robados, que ya lo han mencionado Sí. en varias ocasiones, y también de historias que nunca encontraron un cierre real. Cuando la justicia o la verdad no terminan de llegar, ¿qué significa para ti hablar de reparación? ¿Y puede la literatura ayudar a dar voz o a cerrar heridas de alguna manera? Sí, la literatura es un altavoz. Y para mí poner mi literatura al servicio de quien necesita un altavoz es la tarea que tengo como escritora, ¿no? Hablar de todo eso, de lo que no se habla en muchos lugares. Entonces, la literatura sirve para dar voz, es el lugar, ¿no? Para mí, uno de los lugares para dar voz. Y luego, por otro lado, ¿cuál era tu otra pregunta? ¿Qué función ¿Qué significa cumple? para ti hablar de reparación? Muchas cosas. Por un lado, es ayudar a esa gente que no ni ha cerrado las heridas ni las va a cerrar porque yo escriba sobre eso, porque esas heridas solo se cierran cuando hay justicia, ¿no? Pero para mí es contribuir a lo que mucha gente está haciendo, no solo yo, para conseguir esa justicia. No se sientan solas. Que no se sientan solas, poner en valor lo que han vivido, darle dignidad a ese dolor que les han obligado a silenciar, nos han obligado a todos a olvidar, ¿no? Muchas cosas que yo no estoy dispuesta a olvidar. Y como yo no estoy dispuesta a olvidarlas, yo no quiero que la gente las olvide. Por lo tanto, mi literatura llegará hasta donde llegue. Pero hasta donde llegue, yo voy a hacer que no se olvide, ¿no? ¿Y cómo encuentra el equilibrio para narrar un dolor tan grande como el de los bebés robados, por ejemplo, sin que pierda su verdad ni su humanidad? Hablando con las víctimas, todo lo que pueda, documentándote mucho con ellas. En Las Aguas Sagradas hay una conversación que tiene Jimena Cruz con la Asociación de los Bebés Robados de Sevilla, que ahora mismo es la que tenemos así a nivel andaluz, podríamos decir, más fuerte. Y yo hablaba con ella y yo le decía, ¿puedo poner esto en el libro? Y me decía, pon esta conversación en el libro, ¿no? Yo le decía, ¿te puedo grabar? Sí, venga, perfecto, la grababa, ¿no? Entonces esas conversaciones están tal cual en mis novelas. ¿Por qué? Bueno, pues porque su voz no es la mía, ¿no? A mí no me han robado a mi hijo, yo no soy un bebé robado, pero a ella sí le robaron a su hija. O a otras personas con las que he hablado, ¿no? Son bebés robados, le han robado a sus nietos, le han robado a sus sobrinos. Entonces, el equilibrio está en poner la voz de ellos, en contar lo que ellos quieren que tú cuentes y en no utilizarlo como un lugar de morbo, ni tampoco de recreación. A mí no me gusta recrearme en cuestiones desagradables, creo que no se trata de eso. ¿Y qué respuesta ha obtenido por su parte cuando ya lo han visto Bueno, todo lo por que... escrito y publicado? Es muy curioso porque a mí la trilogía de Jimena me ha llevado a conocer a muchos lectores que han llegado a la novela a raíz del tema, ¿no? Los temas que tratan, y que me dicen, oye, yo soy un bebé robado, oye, mi hermana fue un bebé robado, oye, a mí me robaron a mi hijo, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es, ¿y qué te ha parecido? ¿No? Mi primera pregunta es, ¿qué te ha parecido todo lo que pasa en la trilogía de Jimena? Y lo que me dicen es, genial, yo te lo agradezco, porque es un altavoz, es visibilizar. Evidentemente, ojalá tuviera el alcance que tienen otros altavoces, a mí me encantaría, ¿no? Pero siempre dicen que contribuyes, ¿no? Que se trata de eso, de que no dejemos de hablar del tema para que no caiga en el olvido. Sin duda. En tu novela aparecen secretos y verdades escondidas que permanecen en silencio durante décadas. En la realidad, ¿qué silencios crees que siguen marcando nuestra forma de mirar la historia de Andalucía? Qué silencio marca nuestra manera de ver la historia de Andalucía. Bueno, es que hay tanta parte de nuestra historia que no nos han permitido conocer, ¿no? Hay una brecha a raíz de la transición, incluso te podría decir que más adelante, ¿no? Que para mi generación
no existe esa información. A mí nunca me la han dado a nivel reglada. Ya. A mí me la han contado mis abuelos, me la han contado mis padres, porque yo vengo de una familia muy consciente y muy comprometida con las cuestiones de memoria. Ya no solo hablamos de memoria histórica en cuanto a la guerra civil, a la dictadura, ¿no? Hablamos de cosas que han pasado después de la transición y que nos han pasado a los andaluces y a las andaluzas y que nosotros no lo sabemos. O sea, no sabemos qué es el 4 de diciembre, no sabemos cómo se consigue la autonomía en nuestro territorio, pero no sabemos muchas otras cuestiones, ¿no?, que han pasado en nuestra comunidad. Y yo tengo la suerte de haberla conocido a través de la familia consciente que tengo, ¿no? Pero bueno, ojalá tuviéramos esa información, porque al final la información nos ayuda a tener poder, ¿no?, y a saber dónde situarnos. Pero como no la tenemos, no podemos. Pues hay que seguir. Sí, Hay que seguir. Mira, tus novelas mezclan hechos documentados con tramas de ficción. ¿Cómo manejas esa frontera para ser fiel a la realidad sin perder la libertad de contar una historia? Bueno, teniendo claro que yo escribo ficción, y allá donde voy lo digo, ¿no? Yo escribo ficción, yo escribo literatura. Eso significa que Lo que oculta la noche es una novela que está inspirada en una serie de cosas que pasaron en esta ciudad, pero no deja de estar inspirada en... Es ficción, ¿no? Es para mí rellenar o intentar responder a una serie de preguntas que surgen de esas cosas que pasaron, pero desde un lugar que pertenece a la ficción. Y si yo tengo claro que es ficción, lo que escribo es ficción. O sea, se mantiene fiel a su documentación, a las cuestiones que quieres trabajar, pero no dejas de estar construyendo un universo y una historia que no es real. Genial. Bueno, pues vamos a terminar esta sección con el titular correspondiente. ¿Qué límite no cruzaría a la hora de narrar el daño? Bueno, jamás me recrearía con la pérdida y el dolor de quienes siguen vivos, y jamás haría que una víctima perdiera la dignidad. Me parece muy importante, sobre todo cuando hablamos de true crime, porque el true crime tiene límites y tiene que tenerlos. No todo vale, vamos. Está claro. Pues hablemos de género y poder. ¿Dónde notas hoy las barreras para la autora? ¿En la crítica, en los premios, en cómo etiquetan por género? ¿Qué sesgos siguen jerarquizando a la autora en España? Mucho. Empecemos por los géneros. Parece que las mujeres solo podemos escribir literatura infantil o juvenil o novelas románticas. Yo escribiendo novela negra me ha pasado mucho eso de, ¿pero cuántos años tienes? Pero tú escribes novela negra, no te pega nada. ¿Y qué me pega? Escribir novela erótica, escribir literatura juvenil e infantil. Y luego, por supuesto, cuando hablamos de que esperan que las mujeres escribamos literatura infantil, juvenil o romántica, es porque entendemos que ese género es inferior, ¿no? Que esa es otra parte, ¿no?, del debate. ¿Qué pasa? Que esa literatura es inferior porque es una literatura igual de importante, igual de válida que cualquier otro género, ¿no? Entonces, en los géneros nos pasa mucho. Y ya te digo que las mujeres pasamos de ser mujeres jóvenes que escriben a mujeres viejas que escriben. O sea, tú pasas de ser joven a ser vieja, ¿no? Como no escribes sobre la menopausia, o escribes sobre niñas que llevan coleta, o escribes sobre la menopausia, ¿no? Pero parece que no podemos pertenecer a lugares intermedios. Y luego, por supuesto, a nivel editorial nosotras también tenemos un techo de cristal. Lo vemos en los premios, lo vemos en los carteles de los festivales. Yo voy a muchos festivales de novela negra y en muchos de esos festivales hay 30 nombres, y de esos 30 nombres, 25 son hombres y 5 somos mujeres. Y todas estamos cada una en una mesa rodeada de 4 hombres, ¿no? Somos como la cuota en esa mesa donde vamos a hablar de literatura. Eso nos pasa muchísimo. Nos pasa muchísimo que las grandes apuestas editoriales, cuando hablamos de autores noveles menos conocidos, suelen ir a ellos cuando hablamos de literatura, ¿no? Son nuestros compañeros los que reciben la mayor parte del presupuesto para hacer una apuesta editorial en literatura adulta. Entonces, nos pasa en muchos sentidos. Nos pasa en los premios. Hombre, claro, solo hay que ver las convocatorias de los premios a los que nos intentamos presentar. Es que muchas veces es mejor ni siquiera intentarlo. O sea que, claro, existe en la literatura como existe en todas las profesiones. Y encima luego hay casos sonados, como aquel, no recuerdo el nombre, que de repente premian a una mujer y resulta que eran 3 tipos. Sí, Carmen Mola. Exacto. Eso, claro. Que es lo que nos falta, ¿no? Ver a autores, hombres, con seudónimo femenino, respondiendo en entrevistas sin que se sepan que son hombres, y responden a la pregunta de qué es ser mujer en la literatura, ¿no? Y te dicen, uy, vivimos una opresión, como, tío, lo que nos falta, ¿no? Lo que ya necesitamos es que ocupen ese espacio que nos pertenece, porque al final es un lugar que nos pertenece a nosotras, y responder a esa pregunta nos pertenece también a nosotras. ¿Qué nos pasa como sociedad para que a la hora de organizar algún tipo de evento de cualquier tipo, la gente ahora mismo lo que esté pensando es, ostras, no tengo que contar con una mujer porque tengo que llenar la cuota? Bueno, que tenemos muy integrado que los hombres son los que pertenecen al espacio público.
Eso nos pasa mucho en la escritura, ¿no? Las mujeres históricamente no han sido poseedoras del espacio público, no han tenido esa visibilidad ni ese poder. La literatura, como cualquier forma de arte, cuando empiezas a vender, te da una serie de poder público. Las mujeres nunca lo han ocupado históricamente. Entonces, empezamos a ocuparlo ¿hace cuánto? Hace 100 años, hace 80. En este país, con la dictadura, mejor nos callamos, porque ahí hay un silencio y hay un vacío, ¿no? Entonces, bueno, lo tenemos muy integrado y vivimos en un mundo, es que no estamos aislados, vivimos en un mundo que es patriarcal, que las mujeres ocupamos el lugar que ocupamos. ¿Se van consiguiendo cosas? Sí, ¿son suficientes? No. Entonces, bueno, es un trabajo del día a día que todas tenemos y todos tenemos que hacer, ¿no? Él hago un evento y no tengo que pensar en cuántas mujeres traigo como cuota. Si tengo que pensar en cuántas mujeres traigo, está bien, lo tengo que pensar. Voy a intentar hacerlo lo más equitativo posible. Y habrá momentos en los que haya más mujeres, porque en este momento concreto, este género, haya más mujeres, y habrá momentos en los que quizá haya más hombres. Lo que no puede ser es que siempre seamos la cuota. Es una cosa que es preocupante cuando lo ves en algunos sitios y sobre todo cuando hablas con organizadores y lo sueltan así como, bueno, vamos a traer a alguien porque si no nos van a criticar. Claro. En fin, tus protagonistas son mujeres, en su mayoría, con luces y sombras, muy lejos de los estereotipos. Esa Jimena, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo construyes personajes femeninos complejos sin caer en la trampa de tener que justificarlos o castigarlos? Bueno, mira, en la literatura tenemos dos figuras femeninas muy clásicas. Siempre las hemos tenido en la novela negra. La femme fatale, esa tía malísima, malísima, ¿no? Súper sexy y atrevida. Y luego tenemos esa mujer angelical, ¿no? Sumisa, que era una planta en la cena decorativa. Eso es lo que históricamente, el papel que históricamente las mujeres han ocupado como personaje literario en la novela negra. Desde que las mujeres han empezado a tener visibilidad en la novela negra, todas esas mujeres que a mí, por ejemplo, me han abierto camino, esos roles femeninos se han roto. ¿Por qué? Porque cuando nosotras retratamos personajes femeninos, retratamos mujeres reales, porque nosotras somos mujeres reales. Es decir, yo cuando construyo un personaje femenino pienso en mi madre, en mi amiga, en mi prima, en mi vecina, en mí, en mi hermana, ¿no? O sea, pienso que todas tenemos luces y sombras, que somos contradictorias, que cometemos errores como todo el mundo, ni somos súper buenas, ni somos súper malas, ni somos súper guapas, ni somos súper feas, ¿no? Somos seres humanos como cualquier otro. Entonces, por eso en la literatura nuestros personajes ocupan un lugar que es normal. Tú lees a mis personajes femeninos y dices, ¡buah, es que esta mujer me recuerda a este personaje a mi prima! Y esto me recuerda a mí, y esto me recuerda a la otra. Bueno, porque son personajes complejos que tienen el mismo desarrollo y la misma intención que un personaje masculino. Estamos rompiendo con que los personajes masculinos sean los que evolucionen, sean los personajes profundos, bien desarrollados. Ahora también los personajes femeninos pueden serlo. ¿Por qué mis personajes son femeninos? Es que yo no soy capaz de empatizar ni identificarme con un personaje masculino. Es que creo que haría un trabajo terrible. Que podría hacerlo, hay escritoras que lo hacen muy bien, yo no me veo capacitada. Y luego, por supuesto, es un trabajo consciente, porque el 82% de la gente que a mí me sigue en redes son mujeres. Por lo tanto, ¿cuál es el porcentaje de lectoras que tengo? Probablemente es muy alto, ¿no? También debo a mis lectoras que se puedan identificar con los personajes. Claro. Sin embargo, engancha a todo público. Sí, porque yo me he leído solamente, tengo pendiente la trilogía, que ya la empecé, pero Lo que oculta la noche, desde el primer capítulo, claro, yo me sumergí en una Granada que conocía y bueno, y vi historias que al final te cautivan. Sí, porque al final yo leo personajes masculinos, ¿no? Y me engancho a las novelas de la misma manera que cuando son femeninos. Gracias a lo que tú dices, hay muchos lectores como tú que están rompiendo con esa idea de yo no voy a leer los libros de Mai que tienen una protagonista femenina, eso son cosas de mujeres. Yo eso lo he escuchado, ¿eh? A mí eso me lo han dicho hombres. Yo me he bajado de una presentación, una firma, se me acercó un hombre en plan, no, yo es que le puedes firmar libro a mi mujer, es que a mi mujer le encantan tus libros, pero yo no me he leído porque eso son cosas de mujeres, ¿no? Son personas así femeninos. Bueno, estamos rompiendo con eso, ¿no? Lo estamos consiguiendo poco a poco, menos mal, sí. Oye, en las aguas sagradas tocas también el tema de la reproducción asistida. ¿Qué matices puede mostrar una novela sobre deseo y maternidad que no aparecen en el debate público, que está más lleno de eslóganes que de matices? Bueno, en Las aguas sagradas tenemos dos protagonistas. Una es Jimena Cruz, que no quiere ser madre y que su gran lucha es que tiene 30 y tantos años y todo el mundo le está preguntando que cuándo va a ser madre, ¿no? Porque parece que por ser mujer tienes que ser madre. Y el contrapunto de Jimena es Fátima, que Fátima quiere ser madre y está en un proceso de in vitro porque no es capaz de quedarse embarazada, podríamos decir, mediante un proceso natural. Entonces es una novela que pone sobre la mesa
esas exigencias que vivimos las mujeres para ser madres. Por un lado, la que no quiere serlo y por otro lado, la que quiere, ¿no? Y lo único a lo que se enfrenta Fátima todos los días es: ¿te has quedado ya? ¿Cómo va? ¿Lo habéis conseguido ya? Porque también, como históricamente se nos ha dado ese rol y ese papel de que tenemos que ser madres, cuando tu cuerpo de manera natural no te permite ser madre, tú sientes una culpa, ¿no? Y eso es lo que probablemente más caracteriza al personaje de Fátima. La presión social y esa vecina o ese vecino que solamente quiere claro. verte con la tripa ya, Claro. y lo único que hace es meterte más presión todavía. Y luego además también hablar de la reproducción asistida como manera de hacerle frente a la gestación subrogada, ¿no? Fátima es un personaje que dice: bueno, yo si no puedo ser madre mediante in vitro, terminaré adoptando, ¿no? Yo soy una persona, evidentemente, yo creo que se puede esperar de mí, que está abiertamente en contra de los vientres de alquiler, ¿no? De la explotación reproductiva de las mujeres. Hablar de esos procesos de fertilidad asistida desde ese lugar, porque para mí la gestación subrogada no es un proceso de fertilidad asistida, es explotación, ¿no? De mujeres como si fueran hornos y vacas. Bueno, también es darle visibilidad a esos procesos que son contrarios y tener un personaje como Fátima que, bueno, si no puede ser madre mediante la reproducción asistida, terminará adoptando, ¿no? Pero bueno, es volver a poner sobre la mesa esas violencias que viven las mujeres, y no solo las violencias, también las realidades que vivimos como mujeres. Hablando un poco de activismo femenino y hilándolo un poco con la pata que tiene sobre escritura de novela juvenil, ¿qué señales ve hoy en la violencia machista entre adolescentes que hace una década no estaban tan presentes? Bueno, lo que sabemos es que la violencia machista sigue creciendo cada año en los institutos. Como bien dice, yo, además de novela adulta negra, también escribo novela juvenil que se lee en institutos. Entonces viajo y voy a muchísimos institutos para hablar con ellos. Y lo que veo es que los jóvenes y las jóvenes están muchísimo más polarizados, pero bueno, eso no deja de ser una imagen y un reflejo de lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Entonces, las chicas de los institutos que yo veo están mucho más empoderadas y, por lo tanto, la respuesta es muchísimo más violenta por el otro lado. Por eso la violencia machista no deja de crecer en esa escala de edad. Es muy preocupante que haya niños de 13 años maltratando a sus novias o violando. Dicen: Dios mío, esos niños que ven en su casa, ¿no? O sea, no solo que consumen en la cultura hegemónica, que ven en sus casas. Entonces, bueno, sigue subiendo y ellas cada vez son más conscientes, también muchos de ellos, cada vez son más conscientes, toman como más conciencia, se empoderan, ¿no? Y son más feministas. Pero eso también hace que la respuesta reaccionaria sea mucho más violenta. ¿Y qué temas eliges para esos libros y cómo crees que pueden ayudar a esos jóvenes a que reflexionen sobre esos asuntos dedicados a tan delicados, como la violencia y la igualdad? Son temas muy diferentes a los que trato en adultos. Es verdad que mis novelas juveniles de prescripción son novelas también con una clara perspectiva de género, ¿no? Están escritas desde ese lugar, pero los temas que trabajo son muy distintos. Mar Profundo es un libro que fue finalista en el Premio Nacional de la Editorial EDB, fue con el que yo empecé en la prescripción, digamos. Yo venía del juvenil de librerías, que por explicarlo es muy distinto al juvenil que se lee en instituto. Y fue mi entrada un poco en esa literatura juvenil para leer en el aula, y es una novela que trata sobre el autismo. Está ambientada en la Alpujarra Granadina y la protagonista es autista. Entonces, ese es el tema que se trabaja en esa novela. Canela y Sal fue la siguiente novela que publiqué también para leer en instituto, y es la historia de mi abuela y de su hermana. En este caso sí que habla de cómo vivían las mujeres en el entorno rural durante la dictadura y la posguerra, que fue la época en la que se cría mi abuela, y es una novela que pone en valor la memoria, y la memoria son nuestros abuelos, ¿no? Es una nieta que no quiere escuchar a su abuela. Ahora he terminado una novela que trabaja el tema del lince, la recuperación del lince en Doñana, que es una cosa que es admirado en el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, tengo otra novela que va sobre el bullying. Son temas, eliges temas que se relacionen con la realidad que ellos viven. Al final, ¿qué niño o qué adolescente no va a empatizar con la recuperación del lince ibérico, ¿no? Se trata de fomentar esa pasión por los animales, por cuidar el entorno natural que nos rodea, ¿no? Entonces elige esos temas que pueden resonarles de alguna manera, pero también son cuestiones que son importantes a nivel educativo y que necesitas que se hablen también en las aulas, ¿no? Al final, la literatura que se lee en los institutos cumple una serie de parámetros. Y yo tengo que seguir esos parámetros y luego trabajar con esos temas que conecten con ellos, pero que también conecten conmigo y con mis preocupaciones. Claro. Pues terminamos con un titular. Si el noir aprendiera una sola cosa de las mujeres, ¿cuál sería? Si el noir aprendiera una sola cosa de las mujeres, ¿qué sería? Bueno, la novela negra aprendería que las mujeres existimos, que somos reales y que ocupamos un espacio, que no es el espacio de una planta,
en una habitación y que tenemos una voz propia que también se tiene que ver reflejada en esa literatura. Pues pasamos a hablar de ritos. A mí me interesa mucho, porque me la he leído recientemente, Lo que oculta la noche, y en ella aparecen los exorcismos del albaicín. ¿Qué te interesa de esas historias en las que se cruzan la fe popular, el poder, la forma en que se controla una comunidad? Me interesaban cuando decidí escribir esta novela muchas cosas. Lo primero, que lleva, porque además hablamos de que esta novela está inspirada en el exorcismo del albaicín y también en el exorcismo del vudú del albaicín, que ocurre 5 años después, ¿no? Cuando a mí me llega la historia del exorcismo del albaicín, que es el primero que me llega, luego me llega el otro. Y yo me pregunto, ¿cómo pudo haber 2 exorcismos con 5 años de diferencia en el albaicín que se conozcan, ¿no? Seguramente tú sabes cuántos habría, ¿no? Esa es mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Y la segunda es que lleva a que gente humilde, como era la población del albaicín en aquellos años, se vea envuelta en este tipo de locura. Bueno, esas son las primeras preguntas que surgen en mi cabeza. Y ahí empiezo a investigar. Y al principio no encuentro nada que resuene conmigo, porque tiene que haber algo que resuene con la Mai que escribe, ¿no? Con esa perspectiva de género. Hasta que llego al tema que subyace en Lo que oculta la noche, que tú lo conoces, que tiene mucho que ver con las cosas que yo escribo, ¿no? Y con las mujeres. Y digo, esta historia es mía, esta historia sí que es para mí, ¿no? Y claro, me llevo estas historias a la ficción, evidentemente, pero quien la lea yo creo que encontrará muchas alusiones a lo que ocurrió realmente. Claro, yo una de las cosas, de las primeras cosas que hice cuando empecé a leer la novela, creo que yo que sé, por el capítulo 3 o 4, fue irme automáticamente a internet y empezar a buscar información escrita en prensa sobre el tema. No hay muchas cosas, no se le dio mucho tal, No. hay, pero en fin, no sé, ha pasado como muy por encimilla. Porque yo creo que es un tema muy escabroso, ¿no? Muy complicado de manejar en todos los sentidos. No dejamos de tener una influencia cristiana muy fuerte nosotros en el lugar en el que vivimos y hablar del demonio, de vudú y de rituales que se salen un poco de lo que siempre hemos tenido como normal, ¿no? Pues es complicado, es un tema complicado de gestionar. Yo me lo llevo a Cuba, me lo llevo a la santería cubana y muchas de mis lectoras me decían, Dios, que es como eso que se muestra en la novela que hacen los cubanos santeros, como muy oscuro. No es oscuro, para ellos es normal hacer rituales donde le dan de comer a los santos y donde hay cabezas de gallinas. Es algo normal para un santero, ¿no? Igual que para nosotros puede ser normal salir a ver un Cristo crucificado, pero para ellos pues puede ser una cosa horrorosa, ¿no? Entonces, bueno, para mí Lo que oculta la noche también es una novela que intenta romper esas barreras culturalmente hablando, ¿no? Que entendamos que la influencia del vudú en esos casos que ocurrieron en Granada pues puede tener mucho que ver con esa necesidad de explorar que muchas veces tenemos, con esa necesidad de conocer cosas distintas y que al final la espiritualidad es algo que se retroalimenta también. ¿Hubo demonio? ¿No hubo demonio? Bueno, Lo que oculta la noche intenta darle una respuesta a eso desde ese lugar de la ficción, ¿no? Claro. En tus novelas los crímenes en ocasiones aparecen en lugares cargados de simbolismo, incluso algunos sagrados. ¿Qué te interesa de confrontar esa idea de lo intocable con la irrupción de la violencia? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué permanece de lo sagrado cuando lo irrumpe un crimen? Bueno, Que se rompe sí, ahí. que es sagrado, ¿no? Que es lo sagrado. Aquello que nosotros Claro. le damos ese título. Claro, nosotros construimos algo como sagrado y cuando ocurre la violencia parece que ya no es sagrado, ¿no? Pero al final lo sagrado no deja de ser una conceptualización Me que acabas de nosotros recordar ponemos algo. a un libro de Harry Potter. O sea, que todo es muy relativo, ¿no? Y que parece que se pierde la magia porque haya violencia y en realidad no tiene por qué. No sé, la novela negra hace esas cosas, ¿no? Parece que estamos viendo una procesión de Semana Santa, aparece un cadáver colgando del campanario y Dios, se rompió lo sagrado. Bueno, es un acto de violencia, pero muchas de las cosas que nosotros sacralizamos también lo son. Me acabo de acordar también de la serie 30 monedas, no sé si la has visto. No, pero sé cuál es. Exactamente. Digo, claro, es que todo ocurre con un cura en iglesia y demás. Una cosa espectacular. En fin. Oye, cuando llevas tus novelas juveniles a los institutos, ¿qué conversaciones surgen con los chavales que quizá el currículo escolar nunca abriría o no tendría en cuenta? Mira, lo primero que hago con ellos es preguntarle qué están leyendo ahora. Y siempre me dicen, La Celestina, el mío Cid, el Cid de las niñas. Y yo les digo, el Quijote, ¿os está gustando? Cri, cri. Y yo, no pasa nada, aunque esté la maestra aquí de lengua, a mí me lo podéis decir. Entonces me dicen, no, es muy aburrido, ¿no? Y siempre les digo lo mismo, es que hay un momento para leer cada cosa, ¿no? Entonces el primer debate que tengo con ellos es
Es normal que no te guste La Celestina, a mí tampoco me gustaba. Yo me leía un resumen en El Rincón del Vago, me hacían un examen, sacaba un 10, porque claro, los exámenes de los libros es de qué color era la faja en la página 422. No es léete un libro y vamos a hablar de si te ha gustado o no, ¿no? Son preguntas como muy concretas. Entonces yo me aprendía el resumen, sacaba un 10 y luego por debajo de la mesa leía Crepúsculo, porque tenía 13 años. Entonces, ¿tú te crees que yo voy a conectar con La Celestina con 13 años? ¿Que la voy a entender? No la voy a entender. Yo la entiendo ahora. Yo ahora la leo y la disfruto, pero yo con 13 años no la disfrutaba. ¿Por qué? Porque leer determinada literatura también requiere cierta madurez lectora que se adquiere leyendo. ¿Que habrá adolescentes con 13 años que les parezca fascinante el sí de las niñas y lo entiendan? Sí, el 0,1%. La mayoría necesita tener y compartir momentos con personajes que se encuentren en su etapa vital, que tengan los mismos conflictos que ellos tienen. Y por eso la literatura no tiene una edad, pero sí tiene una etapa madurativa, ¿no? Entonces yo ahora puedo leer Crepúsculo o puedo leer La Celestina y las voy a entender ambas. Y voy a tener una perspectiva muy distinta de una y de otra. Pero cuando tenía 13 años, yo no podía leer La Celestina. Yo no. Y mira que yo leía. Es que no la entendía. Es que qué aburrimiento. Y menos con libros por imposición curricular. Claro, entonces, ¿cómo vamos a crear lectores si les imponemos lecturas y sobre todo determinadas lecturas que no están preparadas para su etapa madurativa? ¿Hay que conocer los clásicos? Sí, pero hay muchas maneras de conocerlos. Yo tuve un profesor que nos hizo hacer un teatro de uno de estos grandes clásicos, ¿no? Y a mí me encantó, pero cuando me lo mandaron a leer yo no entendí nada, yo lo dejé y me fui a Rincón del Vago. Bueno, afortunadamente estas cosas están cambiando. Porque ¿cómo trabajas tú para que tus libros enganchen? En ese tiempo corto que le dedicamos pasa habitualmente en redes sociales, que te dicen, no, si tú vas a hacer un reel, en los 3 primeros segundos o 5 primeros segundos tienes que enganchar al que te lo está viendo. ¿Qué utilizas tú para enganchar al lector en ese periodo tan corto de enganche? Tenemos técnicas para eso, ¿no? Tenemos los cliffhanger. ¿Qué es un cliffhanger? Cuando un capítulo acaba en un punto muy álgido que no se resuelve. Entonces nosotros como lectores como necesito leer el siguiente, no puedo esperar, ¿no? Tenemos los plot twists, los grandes giros de trama. Todo eso se planifica y se mete. Pero sobre todo yo creo que enganchas a los lectores cuando cuentas historias reales, que para mí son reales. O sea, los escritores tenemos que escribir lo que queremos escribir y mis historias no van a enganchar a todo el mundo, van a enganchar a los lectores que disfrutan de la novela negra. Probablemente a los que disfrutan de la novela histórica y no les gusta lo oscuro, pues no le van a enganchar, ¿no? Claro. Pero bueno, hay muchas técnicas. Bueno, pues lo consigues. Lo consigues y tienes que escribir lo que quieras escribir. ¿Qué feedback recibes de esa gente joven que lee tus libros? Hay de todo. Yo voy a institutos y les pregunto si les ha gustado el libro y hay los que me dicen que sí y los que me dicen que no. Bueno, pero es que es normal. ¿Está bien? Es que claro, tú lees Las Niñas Salvajes y si tú lo has elegido en una librería te va a gustar. Lo normal es que te guste, porque te gusta la novela negra. Pero yo les doy canela y sal. Es que si a ti no te gusta la literatura contemporánea y no te interesa, es que no te va a gustar, es que es normal. Y a lo mejor incluso si te gusta, tampoco te va a gustar porque no conectes con esa historia. Yeah. Entonces hay de todo, hay a los que le gustan y a los que no, pero sobre todo lo que te dicen es, Dios mío, ¿tiene TikTok? Claro, es que la protagonista tiene 14 años y vive en 2025, ¿no va a tener TikTok? Es que tú tienes TikTok, ¿no? Entonces eso es lo que conecta con ellos también. ¿Qué frase regalaría a un adolescente que empieza a leer hoy? Bueno, que no deje de leer, que coja un libro y que si no le gusta, que lo deje y que coja otro. Que la lectura se trata de probar hasta encontrar el género, los personajes y la novela que conecte contigo. Que a mí me gusta leer y a mí no me gusta leerlo todo. Me gusta leer las cuestiones que conectan con mi realidad. O sea, que prueben, que no tengan miedo de abandonar libros y que lean lo que quieran leer. Eso es lo más importante. Pues sí, estamos ya casi finalizando y yo normalmente para ello, aunque se me han quedado unas cuantas preguntas en el tintero, pero eso está muy bien, porque así dentro de unos meses te puedo llamar otra vez. Claro. Y seguimos charloteando, pero habitualmente cerramos con una ronda de preguntas de respuesta corta y rápida, así en plan tal. Empezamos, ¿vale? Sí. ¿Qué libro te habría encantado escribir? Y esto es una ronda rápida, ¿vale? El tiempo entre costuras. Ajá. ¿Por qué? Porque creo que retrata muy bien un personaje femenino que hace un gran viaje y porque creo que le falta un poquito de cuestiones de memoria histórica, que con eso hubiera sido una novela perfecta. Mójate un poco. ¿Qué libro no debió escribirse nunca? El odio, de Miguel G., que va sobre la historia del asesino. En fin, no vamos a hablar mucho del tema, ¿no? Pero ese libro. Un personaje literario con el que te tomarías un café. Muy difícil esta pregunta, ¿eh? Pero no lo sé. Es que me tomaría un café con muchos personajes literarios. Esta pregunta es muy complicada. Un top 5. Un top 3.
Que para mí estas preguntas son muy difíciles. Odio cuando me preguntan sobre libros por eso. Pasamos. Venga. Si tu nueva novela fuera una foto de Granada, ¿qué veríamos? ¿O qué vamos a ver? Porque claro, ya es una realidad. Veríamos La Chana, el Zaidín, los barrios periféricos. Veríamos también el mercado de San Agustín y veríamos bastantes pueblos del área metropolitana. Ok. Un lugar de Granada que siempre te devuelve a la escritura. La vereda de en medio. Un cliché sobre las escritoras que detestas. Que nos encanta escribir sobre romance. ¿Qué caso reciente te motiva para escribir una novela negra? ¿Qué caso reciente? Pues qué complicado. Hay mucho. No sabría decirte, hay mucho. Ok. ¿Qué frase abriría un debate honesto sobre inteligencia artificial y literatura? La inteligencia artificial no puede comunicar las emociones que comunicamos los escritores. ¿El último libro que te has leído? La hija del capitán, de María Dueñas. Ok. Una autora joven a la que hay que leer ya. Andrea de Morales. ¿Un libro suyo? La última sultana. Ok. ¿Qué compromiso personal te llevas de esta charla para tus próximos libros? Quiero poner una medalla. Que evidentemente sigo teniendo una tarea a la hora de retratar la gentrificación de nuestra ciudad y cómo todos los que vivimos en ella sentimos que cada vez tenemos menos vecinos. Pues sí, seguiremos dándole un poquito de caña y un poco de voz a ese tipo de cosas. Mai, me ha encantado tenerte en Palique. Estoy Muchas gracias. Encantadísimo. Me ha gustado mucho la charla. Espero que a ti también. A mí también, me ha encantado. Una entrevista súper diferente. Me alegro. Intentamos ser diferentes desde aquí. Pues vosotros, por aquí tenéis este inicio de la trilogía, La niña salvaje, lo que oculta la noche, que es la última novela publicada, pero ¿en un año tendremos la siguiente? En abril, marzo, yo creo, del año que viene. Bueno, hay que esperar un poquito. Pero oye, un buen momento para ir a una biblioteca o para comprarlo. Oye, tío, podéis comprar el libro, que tampoco pasa nada. El bolsillo está muy barato. El bolsillo está muy bien, baratito, es muy accesible y sobre todo muy, muy entretenido y que además te van a hacer pensar. Mai, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Like, campanita, me gusta, en fin, ya sabéis. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.